Muy bienvenidos. Qué alegría encontrarnos en esta noche ya en quinto, nuestra quinta sesión de Verdes Pastos Medios Esenciales para nuestro crecimiento y formación cristiana. Habíamos hablado de un comienzo que trataríamos tres medios de gracia o tres disciplinas espirituales. Y hoy estamos con la tercera disciplina espiritual, con ese medio de gracia que Dios nos provee y dejaremos que el Señor sea quien nos ministre, quien nos desafíe, nos exhorte y sea Él llamándonos a ese cada día encaminarnos en su buena voluntad. Recuerde preparar su café, muy oportuno para el aprendizaje de la palabra del Señor, para la reflexión en la palabra, muy oportuno. Y le invito para que participe de este tiempo con un buen café. Si de pronto le desvela el café, entonces prepárese algo y tenga una libreta de notas, un lapicero y una Biblia en la mano para que juntos estemos repasando la palabra del Señor. Recuerda escribirme allí por el WhatsApp, por el chat de YouTube, perdón, por el chat. Estamos muy pendientes de las notas que nos van dejando, los saludos que nos van dando. Recuerde si tiene alguna inquietud aún después de pasada la transmisión de esta sesión. Puede dejar en la caja de comentarios allí sus observaciones, sus inquietudes, compartir con otras personas este video y también la serie que hemos venido tratando de Verdes Pastos Medios Esenciales para nuestro crecimiento y formación cristiana. Todo un proceso y un aprendizaje de cómo crecer en el Señor. Y es que hemos venido hablando de oye su voz, las escrituras, háblale al oído, la oración y hoy participa de su cuerpo, la iglesia. Y así cerramos esta serie ya para continuar el año entrante con otra serie de reflexiones que seguramente estaré compartiendo más adelante. Les estaré insinuando qué son los temas que estaremos tratando. Pero ya este será nuestro último encuentro los miércoles en la noche por este año 2024. Vamos entonces a orar y nos colocamos en manos del Señor. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas. Es el encuentro que nos regalas para poder estar aquí reflexionando sobre esos medios que tú nos has dado para nuestro crecimiento y formación cristiana. Gracias, Señor, por este espacio. Rogamos que sea de bendición para quienes hoy estamos aquí participando, quienes estarán más adelante viendo este programa, Señor, esta lección y que sea una oportunidad para crecer en nuestro caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a entrar a considerar esto de participa de su cuerpo verdes pastos, porque estamos pensando en verdes pastos, que es los medios que Dios nos provee para crecer en nuestro caminar cristiano, para ser formados y crecer cada día a la talla de la estatura de Cristo, en ese proceso de santificación al que el Señor nos ha llamado y constantemente nos desafía a permanecer en ese camino hacia Él. Vamos entonces a revisar esta frase que recogí de un libro y dice, es imposible estar en Cristo y no pertenecer a otros. Qué importante eso, ¿no? Porque en una época tan individualista, tan aislado del otro, aunque pareciera ser que esto nos ha vinculado con el otro, en realidad nos ha alejado del otro, nos ha privado de la presencia del otro, nos ha privado de poder mirarle a los ojos, poder tocarlo, nos ha privado de eso. Mire lo que dice la frase completa, es imposible estar en Cristo y no pertenecer a otros. El cristiano, por definición, tiene una conexión y una responsabilidad con los demás creyentes. No puedes proclamar a Cristo y evitar a su pueblo. Era un libro, hace unos días, quizá 2 años, 3 años, no recuerdo muy bien. Meditábamos sobre las señales de la iglesia y
traía a colación un libro, El cuerpo de Cristo, de un pastor llamado Sugel Michelin, y él dice, ¿cómo es posible que amemos a Cristo y no amemos la esposa de Cristo, que es la iglesia? Creo que esta frase va como por la misma línea de este autor del libro El cuerpo de Cristo. El cristiano, por definición, tiene una conexión, una responsabilidad con los demás creyentes. No puedes proclamar a Cristo y evitar su pueblo. Lo necesitamos. El Señor creó su pueblo, su iglesia, para nuestra bendición. Para nuestra bendición. En el ámbito cristiano se habla mucho de coinonía, de comunión. Y la comunión es un ingrediente muy importante en la fe cristiana. Koinonía es la palabra griega para comunión, ¿sí? Palabra griega. Y lo cierto es que esa koinonía es uno de esos medios de gracia principales dados por el Señor en nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra formación. La koinonía es una palabrita que significa comunidad, asociación, comunión. Inclusive a veces encontramos que algunas iglesias vamos a tener un tiempo de coinonía, vamos a sentarnos a compartir en el ámbito cristiano. La palabra es usada con esa carga semántica. Vamos a tener un tiempo de coinonía, vamos a sentarnos probablemente a comer, a compartir algún alimento y a tener comunión. Y es que la palabra koinonía significa comunidad, asociación, comunión. Y hace referencia, y Hechos de los Apóstoles nos va a describir la comunión que mantenían los primeros cristianos. Y importante es que esa comunión entre los primeros cristianos no era por gustos particulares, que tuviera esa comunidad, que les gustara el mismo tipo de música, que tuvieran el mismo rango de edad, entonces era un grupo par, o porque les gustaba determinado equipo de fútbol, entonces iban a ver a perder los unos y a ganar los otros. No, 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 no era en torno a eso, no era ese el propósito. Esa comunión que tenían los hermanos en Hechos de los Apóstoles, como nos lo describe Lucas, estaba esa comunión arraigada en Cristo. Y lo que tenían en común todos los creyentes no eran sus gustos y sus preferencias, no eran sus profesiones, no era el mismo equipo de fútbol, no era el alimento que compartían, no, era Cristo lo que tenían en común. Y eso es lo que los une, lo que los une. Y algo que una vez unidos en Cristo va a pasar en la comunidad es que pasan a compartir la misión de vida o su muerte en el llamado de llevar la fe a todo el mundo a pesar de la inminente persecución. Tienen en común a Cristo y ahora tienen en común su misión, y entienden que su misión es el llamado a llevar la fe a todo el mundo a pesar de la persecución que tenían y estaban viviendo en ese momento. Estaban viviendo. Los primeros cristianos, conforme lo dice Hechos 2.42, mire lo que dice Hechos 2.42. Siempre he entendido este texto de Hechos 2.42 como una ventana que Lucas abre muy pronto en el libro de Hechos de los Apóstoles para permitirnos a nosotros, creyentes del siglo XXI, mirar por esa ventana a los creyentes del primer siglo, cómo vivían ellos. Y lo que va a decir en la introducción de esa ventana que nos abre Lucas en Hechos 2.42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. De manera que los primeros cristianos no solamente se encontraban en la palabra, aunque tenían, y ahí lo deja muy claro, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, es decir, la palabra. No solo se dedicaron a la oración, y ya hemos hablado en esta serie de la palabra y hemos hablado de la oración, se dedicaron también a la comunión, al partimiento del pan, a estar juntos los unos con los otros. Eso es un detalle precioso en esa iglesia que se está formando. Ante todo, la comunión que ellos tenían era una comunión en Jesús. Era una comunión en Jesús. Y algo que Hechos de los Apóstoles, en eso que nos permite ver que están viviendo. Una comunión en Jesús,
Y gracias al Espíritu de Dios que todos comparten, porque todos los creyentes hemos sido sellados por el mismo Espíritu, somos hijos de un mismo Padre, salvos por un mismo Señor. Compartimos todo eso. Eso es lo que nos une, eso es lo que tenemos en común. Y mire Hechos 2:44, la descripción que hace Lucas de lo que esa comunidad estaba viviendo. 2 versículos adelante de lo que ya leímos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Juntos y tenían todas las cosas en común. Es un detalle precioso porque lo que nos está describiendo Lucas es cómo era que vivía esa comunidad, y en Hechos 4:32 vuelve y reitera, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. ¿Nos damos cuenta lo que es la iglesia de acuerdo al Nuevo Testamento? La iglesia no es una comunidad donde simplemente vamos a cantar el día domingo. Es un lugar donde vamos a tener comunión los unos con los otros. Ahora entiende un poco mejor por qué la insistencia en la iglesia, en nuestra congregación, al terminar el culto, de bajar al salón social y tener un espacio para compartir un café, sentarnos con el otro a compartir y escucharlo. ¿Por qué no para orar? ¿Por qué no para regalarle una palabra de consejo? ¿Por qué no para tenerle presente y llevarlo en nuestras oraciones durante el día siguiente o la semana siguiente? Y también levantar el teléfono en algún momento y hacerle una llamada para saber cómo sigue. También quizá nos enteramos en esa conversación de alguna situación de necesidad que tiene el hermano, y entre la comunidad podemos brindarle algún tipo de apoyo. ¿Se da cuenta lo valioso de ese café después del culto? Que en alguna oportunidad lo, lo decía alguien, el café no es después del culto, el café debe entenderse como algo que es parte del culto. Obvio, hemos terminado el momento de la exposición de la palabra, hemos terminado el momento de adoración al Señor en términos de los cantos, la palabra, pero seguimos adorando al Señor en esa comunión que tenemos. ¿Se da cuenta lo valioso que es? Y Efesios 2:19 nos va a decir que los judíos y los gentiles ahora tienen algo en común. Mire lo que dice Efesios 2:19. Pues, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Es decir, los judíos y los gentiles eran ahora ciudadanos, conciudadanos, y algo muy precioso es que son una familia. Los creyentes son una familia. El Evangelio, y aquí nos damos cuenta de algo, el Evangelio crea comunidad. El Evangelio crea familia. El Evangelio nos inserta en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo privarnos nosotros de semejante regalo, semejante expresión del amor de Dios? Una expresión que va a resaltar, va a ser muy evidente en el Nuevo Testamento, la expresión unos a otros o unos por otros. Esa expresión unos a otros habla del cuidado que debe tener la iglesia unos a otros, donde oran, se exhortan, se llaman, se corrigen, están al cuidado unos a otros, se animan unos a otros. Solo deténgase a medida que va leyendo la escritura y subraye la expresión unos a otros, unos por otros, y observará la relevancia que tiene esto dentro de la comunidad cristiana. Y Hebreos 10:24-25 dice lo siguiente: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Qué precioso texto. Este pasaje es citado con mucha frecuencia. Hebreos 10:25 es citado con mucha frecuencia para exhortarnos a congregarnos. Pero creo que el texto
tiene algo más que congregarnos, porque congregarnos puede ser solamente estar en la iglesia y que pasen lista y yo diga aquí presente. No, en la iglesia no toman lista, pero sí que me vean por lo menos. Creo que el texto no pretende limitar esa, no, el llamado no debe limitarse a solo esa expresión de hacer presencia, sino a la idea que está dando el texto, las instrucciones de reunirnos para que podamos mirar más allá de nosotros mismos, más allá de nosotros, mirar al otro, a los demás, a mi hermano, a mi hermana, a la anciana de la iglesia, a la mujer viuda, al huérfano, al hombre que necesita ayuda, al niño, a la familia que necesita nuestra colaboración. Una manera de ver este texto es que el texto nos está llamando a considerarnos, es como a estar al cuidado unos a otros para movilizarnos al amor y a las buenas obras. Nos llama a conocernos, a conocernos. Llama la atención que siempre por estos días he vuelto a revivir la costumbre, y es antes de predicar siempre les invito a saludar al que está a su izquierda, a su derecha, el que está delante, el que está atrás. He venido retomando esto que teníamos anteriormente, adelante, atrás, y, y es curioso que todavía seguimos pasando por encima de muchas personas y no las saludamos porque no la conocemos. Es que no sé quién es. Pues si está allí en la iglesia, si está allí en la iglesia, si está allí entre nosotros, si está entre nosotros, es alguien que está esperando, y deberíamos nosotros tener un acercamiento, deberíamos nosotros buscar tener el espacio para rodearla, deberíamos nosotros buscar el espacio para interactuar con ella. Esa persona necesita la familia de Dios. Si ella no se para a saludar, ¿por qué no tomamos la iniciativa de ir a ella? A lo mejor eso es lo que hace falta. A lo mejor está viviendo alguna situación. O, o a lo mejor simplemente no, no tiene el ánimo para pararse ese día a saludar. O no conoce a alguien en la iglesia y no se siente en la libertad de hacerlo. ¿Y qué tal si nosotros vamos donde ella? Debemos comportarnos como una familia. Debemos acercarnos, es lo que dice Hebreos. Debemos permanecer cerca al otro. No solamente en el culto, por eso le decía ahora, en el café, y luego del café durante la semana. ¿Qué tal la llamadita que le hicimos a la señora, al hermano, a la familia que quizá no hemos visto por 2 o 3 domingos? Hacerle una llamadita. ¿Qué tal eso? A profundizar en nuestras relaciones, a considerar a las personas, interactuar con ellas, exhortarles en términos de aconsejarles. Recuerde que exhortar a veces es tomado como regañar, como... No, es aconsejar, una palabra de ánimo que alguien necesita, para así dice que estimularlos o inspirarlos al amor y a las buenas obras para que se encaminen en lo que Dios desea para ellos. Es ahí donde nosotros debemos entender el potencial que tiene la iglesia para cuidarnos como familia, ese encuentro dominical. Por eso la virtualidad nunca va a reemplazar la iglesia, la oportunidad de encontrarnos con el otro. Y la manera de poder interactuar debidamente con el otro es asistir a una congregación en particular, echar raíces en una congregación, compartir con esa comunidad. Eso es importante. Nos encontramos todos bajo el poder de la palabra del Señor en medio del culto, en oración, ¿sí? Y es allí donde bajo el poder de la palabra y en oración, donde nos acompañamos, donde dejamos de ser simplemente el señor y la señora. No, pasamos a ser ahora Sergio, Carlos, María. Pasa a ser la señora que está viviendo un momento difícil y que necesitamos acompañarla. ¿Se da cuenta? No solamente la identificamos ahora como es él o ella, no, ahora lo podemos identificar de manera particular. Este es
mi hermano, y se llama Carlos, se llama María, se llama Ernesto. Y es ahí donde nosotros podemos regalarnos palabras que contribuyan a la edificación, como lo dice Efesios en el capítulo 4. Palabras que sean de edificación para los hermanos, que contribuyan a la formación, porque estamos hablando de verdes pastos para el crecimiento y la formación. Qué importante ese texto de Hebreos, ¿sí? El desafío que nos está haciendo el Señor en su palabra. Y el texto en Hebreos también va a tocar otros asuntos. Y nos hace un llamado a ser un medio de gracia para nuestros hermanos. Muchos hermanos nuestros están posiblemente a punto de tomar malas decisiones y nosotros lo sabemos. Están tomando acciones no debidas. Hay ciertas decisiones que están construyendo y nosotros hemos identificado que no son correctas. Y es acá cuando Hebreos capítulo 3 versículos 12 y 13 nos va a decir, nos va a desafiar a nosotros. Y mira lo que nos desafía. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense unos a otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y aquí la exhortación no cae porque nosotros a veces pensamos, pues si se fue, que se vaya. Aquí sabe que estamos y que vuelva solo. Pues, él sabe dónde estamos. No, aquí el desafío del Señor a través de Hebreos es para la comunidad, no para quien se está apartando, sino para la comunidad. Y la comunidad debe buscar aproximarse, la comunidad debe conocer al hermano, la comunidad debe con regularidad identificar quiénes son las personas que están extraviándose y luchar por ellos, luchar con ellos y acompañarles en ese proceso de lucha que tienen contra el pecado. En consecuencia, este medio de gracia es una circunstancia que cumple una función única en la vida del cristiano. Y mi único interés es que el hermano crezca en Cristo Jesús. No nos vamos dando cuenta lo precioso que resulta esto. A la luz de lo que venimos tratando, entonces la iglesia se convierte en una red de contención. ¿Y cómo hace que una red de contención? Claro, Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 dice, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. En esa coinonía, en esa comunión de la que estamos hablando, en la iglesia, se puede salvar un alma, una vida, cuando atraviesa esa noche oscura. Podemos salvarla. Todos hemos atravesado esa noche oscura, ese día, esa noche de terror, esa experiencia de terror que tiende a acabarnos, sumirnos. Puede ser una crisis matrimonial, puede ser que estás defraudado por algo, puede ser una pérdida que has vivido, puede ser por situación económica, puede ser que simplemente estés viviendo un momento de depresión, de ansiedad. Y es aquí donde aparece el Señor diciéndonos, la iglesia tiene una tarea de ser una red de contención desde la gracia, una red de contención. Cuando mi hermano pasa por esa noche oscura, por ese valle de sombra de muerte, entonces el buen pastor, el pastor del Salmo 23, el pastor de Juan capítulo 10, que es el mismo Dios, le conforta con su vara y su callado. Y es acá donde nos damos cuenta que esa mano del pastor y esa vara y ese callado del pastor, en muchas oportunidades, Dios las usa a través de su pueblo, a través de su iglesia, a través de su familia llamada iglesia.
Y es ahí donde el Señor usa a su pueblo como vara para que vayan al rescate de aquel que está perdido. Qué precioso llamado, ¿no? Qué precioso desafío. De manera que cuando se ha secado tu deseo de escuchar la palabra de Dios, cuando has decaído en la oración y ya no quieres hablarle al oído del Señor de acuerdo a lo que decíamos hace 8 días, cuando tiendes a desviarte del cuerpo y a no desear volver, es allí donde la iglesia debe ir. Generalmente el regreso de una persona alejada no ocurre por su propio esfuerzo, sino por el de los hermanos que buscan rodearlo, por el esfuerzo de los hermanos que buscan rodearlo. De eso es lo que nos está hablando Santiago. Un medio invaluable de la gracia de Dios es esa red de contención, de gracia. Eso nos ofrece la familia de la fe. Eso nos ofrece la iglesia. ¿Te das cuenta que la iglesia es más que un culto dominical? La iglesia es más que ir a sentarme en una banca. Es más, pero no lo elimina. No elimina el ir al culto. Ya nos daremos cuenta por qué no lo elimina. Dios nos ha dado hermanos en la iglesia. Y no solo para estar en compañía de ellos y compartir unidos, sino para luchar contra la soledad, para luchar contra el desánimo, para luchar en medio de las crisis que tenemos, para que nos acompañen en medio de las dificultades, de la enfermedad, para que estén con nosotros, para que cada uno sea para el otro una expresión de la gracia de Dios. ¿No te parece precioso eso? Cada uno sea para el otro una expresión de la gracia de Dios. Cada uno para el otro una expresión de la gracia de Dios. Esa es la verdadera comunión. Y es ahí cuando nos volvemos una red de contención. Qué precioso. Entender la iglesia como más que una reunión social. Es mucho más que una reunión social. Es mucho más que una reunión social. El medio de la gracia, la coinonía, es ese medio de gracia, es el medio de gracia más importante. ¿Y por qué? Mira lo que dice C.S. Lewis. No acudir a la religión, no acudí a la religión para que me hiciera feliz. Siempre supe que una botella de Oporto podía hacer eso. Si quieres que una religión te haga sentir realmente cómodo, en verdad, no recomiendo el cristianismo. Eso es una fuerte palabra. Entonces, ¿cuál es el ánimo de ir a la iglesia? El ánimo de ir a la iglesia es esa oportunidad de encontrarme con el otro y poder luchar juntos, poder caminar juntos, porque la vida no es solamente momentos felices, también es momentos de crisis, de adversidad, y nos rodeamos, nos acompañamos, nos fortalecemos. Esa adoración comunitaria es el medio de gracia más importante, porque en ningún otro medio la adoración comunitaria combina los tres principios de gracia que hemos venido viendo, y es su palabra, la oración y la comunión. El culto cristiano reúne estos tres elementos de gracia, tres medios de gracia: su palabra, la oración y la comunión. Lo reúne. La adoración comunitaria con su predicación, con la participación en la cena del Señor, con las alabanzas, con las confesiones, con las peticiones, con los agradecimientos comunitarios, es lo que reúne la mayor intensidad de los dones de la voz de Dios, su oído y su cuerpo. Qué precioso ese llamado del Señor para nosotros. ¿Cuáles son los beneficios de la adoración comunitaria? Vamos a pensar en 4 beneficios de la adoración comunitaria. Y iniciemos con la idea de despertar. El Salmo 73. No vamos a negar que en muchas oportunidades vamos a la iglesia
participamos del culto sintiendo como una neblina espiritual, algo muy pesado a nuestro alrededor, los altibajos de la semana, los golpes duros que hemos vivido, los resultados de los exámenes, a lo mejor la entrevista que tuvimos para el ascenso o para el nuevo empleo, a lo mejor las relaciones familiares no van como quisiéramos, a lo mejor los resultados académicos no fueron los esperados. Esos duros golpes que vamos recibiendo en ese caminar pueden desorientarnos, pueden sacarnos del camino, pueden sacarnos y pueden llevarnos a caer en un estado como el del Salmo 73. ¿Sí? El Salmo 73 inicia con una expresión de desespero: por poco y mis pies casi resbalan. Es una expresión de desespero. Los primeros versículos 2 al 15 es una expresión de desespero. Pero la confusión va aclarándose para el salmista. Y va aclarándose a medida que va tomando conciencia de la presencia de Dios a su alrededor. Recuerda que le decía que la vara y el cayado del Señor para ese hermano que atraviesa ese valle de sombra de muerte en muchas oportunidades es la iglesia. Podemos ser usted y puedo ser yo. Es esa vara y ese cayado que Dios usa para ministrar a mi hermano. El Salmo 73, versículo 16 y 17 dice: cuando pensaba, tratando de entender esto, ¿qué? Lo que ha narrado del versículo 2 al 15, su crisis, su lucha, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. El salmista estaba sumido en una densa neblina, rodeado de una neblina muy densa. Pero la respuesta apareció en el contexto de la adoración. De la adoración, cuando entró en el santuario de Dios. Y eso lo llevó a una expresión en el mismo Salmo 73, versículos 25 y 26, cuando dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Estamos en el Salmo 73, ¿no? Cuando nos sentimos espiritualmente sin deseo de nada, con apartarnos, aislarnos, en vez de mantenernos alejados, deberíamos forzarnos. Como lo dice el salmista: bendice alma mía al Señor. Deberíamos ir a esa adoración comunitaria. Deberíamos participar de la adoración comunitaria. Es precisamente lo que más necesitamos en ese momento de la crisis. Es precisamente lo que necesitamos, ese despertar que genera en nosotros esa adoración. Para terminar como termina el Salmo 73, versículo 28. Pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Cómo nos despierta esa oportunidad de encontrarnos en familia. Lo segundo que encontramos como beneficio de la adoración es la seguridad, ¿sí? Y es que nos hace sentir parte de, protegidos por, nos brinda esa seguridad. Usted recuerda, por ejemplo, la urgencia que tenía en el Nuevo Testamento la iglesia por las viudas y los huérfanos. Posiblemente eran las personas en el primer siglo más desprotegidas. ¿Quiénes son los más desprotegidos hoy en nuestras comunidades? ¿Quiénes son? Y es ahí donde la Escritura nos traza que la iglesia es ese espacio, esa comunidad que debe brindar ese estadio de seguridad, esa sensación de seguridad, de pertenencia. Todos en la iglesia deberían, cuando ponen un pie en la iglesia, deberían sentirse parte de esa comunidad, no del edificio. Ya están dentro del edificio, pero deberían sentirse parte de la familia a la que estamos llegando.
con mucha regularidad le digo a los líderes de la iglesia que nosotros deberíamos darnos a la tarea durante el café que les decía ahora que compartimos al finalizar cada culto. Deberíamos darnos a la tarea de acercarnos a las personas, de hablar con ellos, salir de nuestro círculo común e irnos a aquellos que no conocemos. A quien fue por primera vez al culto, que a lo mejor está solo y necesita sentirse parte de esa sensación de seguridad, Creo que eso es lo que nos da la adoración comunitaria. Cuando otro toma mi petición y tengo la seguridad de que está orando por mí. Qué precioso eso, ¿no? Nos provee crecimiento esa adoración comunitaria. La adoración comunitaria también es una pieza indispensable en ese caminar con el Señor, en nuestra santificación. Recuerda, hablábamos hace poco acerca del proceso de la salvación, del Ordo Salutis. Ahí lo encuentra usted en YouTube, en la lista, en nuestro canal de YouTube. Hay una lista que se llama donde hablábamos de la salvación, las salvaciones del Señor, y hablamos de todo el orden de la salvación. Nuestro crecimiento progresivo, en cada día conformarnos a la imagen del Señor Jesús. Ese es el llamado. La adoración comunitaria es para edificarnos, exhortarnos y consolarnos los unos a los otros, pero también para contemplar a Jesús. Para contemplar a Jesús. Segunda de Corintios 3:18 nos dice que todos nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Somos transformados. La adoración comunitaria no solo incluye nuestro caminar cristiano, sino que nos sana y nos transforma la adoración comunitaria. Cuando yo me uno a otro en oración, cuando sé que alguien está orando por mí, está velando por mí, me llama a preguntarme cómo vas luchando con tu situación. Puede ser un pecado, puede ser una crisis que estoy viviendo, puede ser una situación adversa, pero me llama y está al pendiente. En esa comunión Dios va dándonos crecimiento y comienza a cambiar irrevocablemente nuestro corazón. Por su palabra, por la oración, y ya lo veremos, y por esa comunión. También nos da esa adoración un gozo acentuado. Pensar en gozo es algo más que simplemente sonreír, ¿sí? Es una experiencia de vivir esa paz en medio de las circunstancias aún más adversas y difíciles. Gozaos en el Señor, otra vez digo, gócense en el Señor, dice Pablo a los filipenses. Nuestro temor reverencial se acentúa, nuestra adoración se incrementa, nuestro gozo se multiplica cuando adoramos juntos a Jesús. Se multiplica. El secreto del gozo en la adoración comunitaria es la oportunidad de encontrarnos con Jesús, encontrarnos con el Señor, ocuparnos del Señor. Vivimos en una sociedad donde cada uno quiere ocuparse de sí mismo, y la adoración comunitaria es un momento donde me olvido de mí para ocuparme del Señor con la seguridad de que Él se ocupa de mí. Con esa certeza. Esa adoración comunitaria es un llamado a prestar atención. ¿A prestar atención a qué? Al púlpito, a la exposición de la palabra. Pocas prácticas energizarán e influirán en tu vida como el prestar atención a la fiel predicación de la palabra. Si algo comienza a afectar nuestra vida, comienza a transformar nuestra vida, comienza a permear nuestros valores, comienza a permear lo profundo de nuestro ser, es cuando nosotros nos sentamos a prestar atención a la predicación de la palabra. Mira, esta persona Meyer dice: el ministerio del predicador de la escritura es ser mayordomo y mensajero de la palabra de Dios, de tal manera que la gente encuentre a Dios mediante su palabra. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo? Que cuando atendemos al público nos estamos encontrando con Dios.
ese Dios que quizá durante la semana no hemos podido experimentar porque nos sentimos solos, pero llegó el momento del domingo de ir a la iglesia, a adorar juntos, encontrarnos juntos y adorarlo. Qué preciosa la predicación cristiana fiel de la palabra. No solo escuchamos acerca de Jesús, sino que nos encontramos con Jesús. Nos encontramos con la palabra y la palabra es Jesús mismo. Nos encontramos con Jesús. Y ahí es donde encontramos las bendiciones de la predicación fiel. Toqué algo de esto en lo que acabo de decir, y es olvidarse de uno mismo. Vivimos en una sociedad donde siempre están alimentándome el yo, el yo, el yo, el yo, el yo, el yo. La Escritura me dice, no se trata de mí, se trata de Jesús. Se trata del Señor. Se trata de lo que Dios quiere. Y una de las grandes bendiciones de la buena predicación, de la predicación de la palabra, es que nos ayuda a entrar en ese acto de abnegación. Aquí el más importante no soy yo, es Él, el importante. Él es la centralidad de mi vida, y la predicación fiel expone nuestro pecado y nos desafía a cambiar. Ya no es pobrecito de mí, no, me desafía a cambiar, me reta. Es algo glorioso para el alma ser liberada de sus preocupaciones egocéntricas. Ahora somos cautivados por y para Cristo, por Cristo y para Cristo. Cuando escuchamos la predicación fiel, va a pasar algo, y es que somos recargados. Se recarga nuestra fe. Es como Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se recarga nuestra fe. Volvemos a cobrar ánimo. Hay una renovación. Si hay una renovación, el crecimiento no es algo que viene solo de sentarme de manera pasiva en el culto. No, es un estar sentado allí, pero de manera activa, escuchando, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestros oídos, dejando que el buen pastor nos apaciente. Nuestra alma se fortalece con la predicación del Evangelio. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para el creyente es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Eso es la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24 lo va a decir. Es poder de Dios para la salvación. Poder para la vida cristiana. Ese es el llamado del Señor. La predicación de la palabra también nos permite crecer en gracia. Crecemos. Lo cierto es que en la vida o crecemos o estamos decreciendo. Pero no estamos estables. No es posible. Como un estadio ahí. Una línea. No. O crecemos o decrecemos en la vida cristiana. Nuestro corazón está cálido o frío. O nos ablandamos o nos endurecemos. No hay neutralidad cuando escuchamos la palabra de Dios. Y es ahí donde necesitamos nosotros ser desafiados, crecer en la gracia. Y la principal forma en que la predicación nos transforma no es dándonos unos punticos allí para escribir, no. Y enfrentar, no. Es algo más. Escuchar con fe y contemplar la gloria de Cristo en nuestra alma. Somos transformados de gloria en gloria porque nos encontramos con Él. No voy a la predicación a tomar unos tips. No. Por eso es importante, cuando vamos a la iglesia, ¿a quién vamos a escuchar? ¿Al predicador de turno o a Dios? ¿A quién vamos a escuchar? Por favor, no se detenga en la persona del predicador, no se detenga en él. Si te detienes en él, vas a perder lo que Dios tiene para decirte. Es que no me gusta este predicador de hoy, no me parece, no me cae bien. No te detengas en el predicador de turno. No, te tienes que detener
en Jesús. En Él es que tienes que detenerte. Cuando vas a la iglesia no te detengas a mirar quién está a tu lado, quién no. No, no te detengas. Detente en Jesús. Sí, en Jesús. El verdadero poder para la transformación se encuentra solamente en el hecho de percibir, de encontrarnos con Jesús. Ahí está. Nuestra fe es fortalecida y renovada cuando a través de Él y de su Evangelio nos encontramos con el Padre. Nuestra alma encuentra verdadera satisfacción solamente al conocerlo y disfrutarlo a Él. A través de la palabra somos capacitados. Y la capacitación no es una meta, no es como aprender a hacer algo. ¿No? En la predicación nosotros somos formados. Somos formados para ser perfeccionados. Efesios lo va a decir de esta manera. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. No es una capacitación para aprender a hacer algo, una técnica. No. Efesios 4, 11 y 12 es parte del texto que acabo de leer. Un aspecto importante de la adoración comunitaria es la edificación de la iglesia. Somos edificados. ¿Recuerda para qué son dados los dones a la iglesia? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 12. Procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Para eso son dados los dones. Para la edificación de la iglesia. La buena predicación fiel de la palabra es la fuente más importante para edificar la iglesia, para crecer conforme al carácter de Cristo, para prepararnos a nosotros para el ejercicio del ministerio. La buena predicación será de edificación y su objetivo principal es formar en nosotros ese carácter. Ahí nos va. La predicación también nos enseña a encontrarnos con Jesús. Nos permite encontrarnos con Jesús. Les decía ahora que el culto y la palabra es el momento de encontrarnos con el Señor Jesús. Es encontrarse con Jesús mismo, es disfrutar de Él. ¿Y por qué de Él? Porque les decía hace un momento, cuando vamos a la iglesia y estamos pasando por un momento difícil, mi hermano es esa vara y ese callado de Dios, instrumento en las manos del Señor para nuestra edificación. Recibiendo, escuchando su palabra, atendiendo lo que Él tiene para decirnos, el consejo, la oración que levantan. Ese es el momento de poder ser pastoreados por el Señor, ministrados por Dios. La predicación fiel es la oportunidad de encontrarnos con el Señor, de encontrarnos con Él, que nos permite disfrutar de esa presencia viva. La mayor bendición es encontrarnos con Cristo, conocerlo a Él, adorarlo, disfrutar de su comunión. Ese es nuestro mayor tesoro. Eso cambiaría notablemente nuestra perspectiva si esa fuera la disciplina, la actitud, el deseo con el que fuéramos a la iglesia. No para mirar quién fue a la iglesia, quién no fue, quién es el predicador, qué cantaron hoy, qué no cantaron, cómo fue vestido fulano, cómo fue vestida fulana. No, olvídese de eso. Vamos a adorar. Encontré esta nota de Spurgeon en un libro que se llama Incómodo. Me pareció un desafío. No es un libro de teología, es un libro de un hombre que está contando lo que ha sido su experiencia, un hombre con una fuerte tradición cristiana, evangélica, y llega a una iglesia, él y su familia, donde pues, le resulta muy difícil porque es una iglesia totalmente diferente a lo que él ha aprendido desde niño. En términos no de contenido básico de la fe cristiana, sino algunas prácticas que veía en la comunidad. Y este hombre escribe esta frase de Charles Spurgeon, dice: si no me hubiera unido a una iglesia hasta encontrar la que creyera perfecta,
nunca me habría unido a ninguna. Si no me hubiera unido a una iglesia hasta encontrar la que creyera perfecta, nunca me habría unido a ninguna. Y si hubiera encontrado una, escuche bien, la habría estropeado en el mismo momento en que me incorporara a ella, ya que no habría sido una iglesia perfecta después de que yo me convirtiera en miembro de ella. Aún así, imperfecta como es el lugar más querido para nosotros en la tierra. ¿Eso es la iglesia para ti? Eso es la iglesia para el Señor. Y ese es el desafío. Recuerda lo que hemos venido trabajando y la reflexión que hemos venido sosteniendo por estos días. En este deseo de estos verdes pastos que Dios nos ha provisto para nuestro crecimiento y formación espiritual, nuestra formación cristiana, tenemos entonces ahora, oye su voz, las escrituras, lee la palabra, háblale al oído, la oración, la necesidad de mantener una comunión permanente con el Señor y participa de su cuerpo, la iglesia. La iglesia es una comunidad de hermanos, todos muy imperfectos como nosotros. Pero es el escenario, es la familia donde Dios nos ha insertado para ser transformados. Léete Efesios capítulo 4 para que entiendas mejor. Primera de Corintios capítulo 12, 13 y 14. Romanos capítulo 12. El llamado que el Señor nos hace. Que Dios nos ayude a permanecer firmes. Y recuerda esta lección que nos deja Spurgeon. ¿Sí? El día que me hubiera incorporado a esa iglesia perfecta, la hubiera embarrado. Que Dios nos ayude. Recuerda dejar allí en el chat sus comentarios o si está viendo esta enseñanza después de su transmisión, por favor en la caja de comentarios, esperamos sus comentarios y comuníquele a otros esta enseñanza a quien usted cree que le puede ayudar y fortalecer. Señor, gracias por este espacio que nos ha regalado, la oportunidad, Señor, de crecer en el conocimiento de tu palabra, ser formados, Señor. Y gracias por el desafío que nos haces a alimentarnos de sus verdes pastos, Señor. Tu palabra, la oración, la iglesia, Señor. Y todo lo que hay alrededor de ella, Señor. Gracias, gracias y gracias, Señor. Estamos en tus preciosas manos. Que esta noche sea una noche de descanso, que mañana podamos, Señor, continuar en nuestras actividades ordinarias y que tú nos ayudes. Y permítenos, Señor, poner en práctica lo que hemos venido aprendiendo en estos verdes pastos, esos medios esenciales para nuestro crecimiento y formación cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde dejar su comentario en el chat o en la caja de comentarios. Que el Señor les bendiga. Ahí estaré al tanto, muy pendiente de lo que están escribiendo para que socialicemos por el chat. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Que el Señor les guarde, les bendiga, les dirija, les esté confortando cada día. Y estén seguros que el Señor está con todos nosotros.